Y a ver, continuemos nosotros. Ya, entonces, como les decía, la parte de las técnicas, ¿no es cierto? Sí. A ver, Andrea, ¿cuándo tienes tú una empresa? ¿Sí? ¿Cuándo tú subirías los sueldos a tus empleados? A ver, si tengo una empresa, ¿cuándo le subiría los sueldos? ¿Cuándo? Primero, o sea, primero cuando tengan buen rendimiento a nivel laboral y segundo cuando No, tenga mijita, bueno, no te metas en eso, nada. Estamos o sea, hablando solo me voy a lo económico entonces. ya estamos hablando de finanzas, vos tienes que Ah, ver ya. esto. Nada. Entonces, cuando, a ver, déjeme pensar, cuando tenga un dinero, a ver, ¿cómo le explico? Cuando tenga un sobrante, ahí podría Sobrante, subirles. nada, ¿no ves? Ahí está, quebraste con tu empresa. Sí, es que tienes que aplicar las técnicas, pues. Tienes que aplicar las técnicas. Entonces, el estudio referente a qué? Primero, niveles de ventas. Uh-huh. Entonces, si los niveles de ventas se han incrementado considerablemente, Ah, ¿sí? ya. Niveles de gastos de la empresa, ¿sí? Uh-huh. Niveles de la situación económica de que está el país, la parte Ya. externa, niveles de inversión para la empresa. Entonces, todo eso analizando, no es que aquí, si es que me da un sobrante, no. Lo otro es ver la parte interna de la empresa. No es que tú vas a decir, bueno, este produce más, no. Están dentro, se supone de que tiene una estructura formada la empresa Uh-huh. y que cada trabajador tiene que rendir de acuerdo a lo que se ha establecido. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos ese, igual para el rendimiento del empleado tenemos indicadores nosotros. Entonces, si tenemos de antemano, por eso es preventivo, si tenemos de antemano que los empleados no están trabajando bien, tenemos la otra alternativa, pues, de cambiar. ¿Sí? Entonces, todos esos niveles se ven, todos estos niveles para que la empresa establezca. Dice, vamos a subir nosotros a nuestros empleados, les vamos a subir el sueldo. ¿Sí? Entonces, no es nomás de decir, les subo ya les voy a subir, sino que hay que medir todos estos niveles, todos estos impactos dentro de él. Entonces, primerito, si tú con tu empresa no has incrementado los niveles de ventas, entonces, ¿cómo puedes? Primero, los ingresos, medir los niveles de ingresos. Entonces, la empresa está obteniendo muchos más ingresos. Se supone que al obtener mucho más ingresos, su actividad del personal de la empresa y en general de toda la empresa es eficiente. Están trabajando bien en las distintas áreas de la empresa, en producción, en ventas, en comercialización, en todo, para incrementar las ventas. Ya tienen nuevos mercados, posicionamientos de nuevas regiones, etcétera. Entonces va incrementándose las ventas. ¿Sí? Entonces se ve, porque aquí en nuestro medio, sí, una de las cosas también son muy pocas las empresas que hacen estos análisis para subir individualmente los sueldos a sus empleados. Por eso hay empresas que se diferencian en cuanto a los sueldos. Porque muchas empresas aquí en nuestro medio también lo hacen en función de lo que establecen el Estado, ¿no? Un salario básico. Pero otras dicen, mi salario básico aquí en nuestro país, $400. Entonces las empresas dicen, no, el salario básico en esta empresa es de
$600 o 650. ¿Sí? Porque mis empleados se merecen eso. Porque ellos son productivos. Entonces, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve todo eso? En los resultados. En estos rendimientos, en estas rentabilidades. Ahí se ven los resultados. Entonces, si estos resultados son óptimos, son buenos, entonces ahí se establecen las decisiones empresariales para aumentar las remuneraciones de los empleados, en general de todas las empresas. ¿Sí? Ya, entonces continuemos. Entonces, como habíamos determinado, la rentabilidad económica depende de estos dos factores que están puestos aquí. ¿Sí? El margen de rentabilidad en ventas y la rotación del activo con respecto a las ventas. Entonces, esta rentabilidad económica, que es el rendimiento de los activos, es parte fundamental de la valorización de la empresa. Para valorizar la empresa, porque la empresa no solo se valoriza, ¿sí? Es una parte, se valoriza lo que tienen en activos, ¿sí? Se valoriza lo que tienen en presencia física, pero lo que más cuesta es la otra parte, ¿sí? La parte que hasta cierto podemos decir intangible, ¿sí? Que se da. Entonces, ¿cuánto cuesta una empresa? Una empresa que tiene alto posicionamiento en el mercado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando nosotros, una palabra dice posicionamiento en el mercado. Tales y tales mercados. ¿Qué asegura eso? ¿Sí? Que se venda en esos mercados, se vende muy bien el producto, el artículo. Entonces, eso tiene otro tipo de valorización. Y verán que no es físico, ¿no? No tiene presencia física. Sino que se examina todos estos niveles de ventas que tiene la empresa y de cada una de las regiones, de cada uno de estos mercados en los cuales la empresa comercializa. Su marca. La marca es un intangible. Solo la marca, ¿cuánto vende? El posicionamiento que tiene la marca, una marca de calidad. Por ende, atrás está el producto, el artículo que es de calidad. ¿Cuánto vende? ¿Sí? Entonces, esta parte, cuando se valoran las empresas, pero se tiene que primero determinar estas rentabilidades. Entonces, las conclusiones fundamentales de la rentabilidad económica. La rentabilidad económica mide la eficiencia con la que se utilizan los activos de la empresa. Los activos de la empresa tienen que ser productivos. ¿Sí? Como les decía, los gastos en la empresa deben traer un beneficio. Entonces, por ejemplo, dice, yo le mando a la Alejandra, que ha asomado, ¿cómo así asomó? Le mando a la Alejandra que se capacite. ¿Sí? Estoy haciendo yo un gasto. Le mando a capacitarse en el exterior. Regresa, pone en práctica esos conocimientos de la capacitación y, por ejemplo, la empresa tiene más producción, la empresa tiene más ventas. Entonces, ese es el beneficio. ¿Sí? Como les digo, esta parte de lo que establece la calidad del gasto se refiere a eso. ¿Sí? Se refiere a un beneficio, a obtener siempre un beneficio. En la parte referente a las empresas, el beneficio tiene incidencia económica. ¿Sí? Entonces, igual, la publicidad es un gasto, entonces se mide el impacto que tiene esa publicidad. ¿Sí? Que es también componente del marketing. Entonces, a través de la publicidad,
de la difusión del producto, del artículo, dar a conocer. Entonces la gente con la finalidad de captar que la gente compre el producto, el artículo. Entonces se mide eso. Entonces, como se ha hecho un gasto en publicidad, en propaganda, ¿cuánto de ese gasto, qué beneficio ha dado? Entonces, para eso hay que siempre han oído ustedes la relación beneficio-costo. Sí, son parte. Hay empresas que sí practican, empresas que sí aplican las técnicas. Entonces, como van aplicando las técnicas, van mejorando, van corrigiendo. Pero otras, ahí dejan, pues, si sale, sale, si no sale, no sale. ¿Sí? Es como cuando se quiere poner un negocio. Entonces se pone el negocio en un lugar determinado, se aparece la gente a comprar en buena hora. Si no, está abierto y a ver si asoman, ya. Entonces cuando asoma, compra alguien, ay, gracias Diosito, gracias. No estamos aplicando las técnicas. No hemos hecho la investigación, no hemos hecho el estudio de mercado de ese sector para poner el negocio. Entonces, si realizamos, aplicamos estas técnicas del estudio de mercado, la investigación de mercado, aseguramos por lo menos en un porcentaje aceptable de que va a haber personas que compren. ¿Sí? Entonces, tenemos toda esa gama. Entonces, la eficiencia de los activos de la empresa. De todos esos activos. ¿Cómo hago yo que me rinda esos activos? Entonces, los factores determinantes del rendimiento de los activos son margen de rentabilidad en ventas y la rotación del activo. Entonces, en estos dos se fundamenta la rentabilidad económica de la empresa. En las ventas, los niveles de ventas. Y la rotación del activo con relación a las ventas. Que habíamos dicho que esta rotación del activo, al poner la fórmula, ventas sobre el total de activos, las ventas tienen que ser mucho más altas que los activos que tiene la empresa, los márgenes. Entonces, la rentabilidad económica o rendimiento de los activos de la empresa es el factor más importante en la rentabilidad de los recursos propios. Porque los recursos propios, ¿de qué está formado el activo? Sí, el activo está formado de recursos propios y recursos ajenos. Eso ya nosotros sabemos, el activo. El activo. Entonces, ¿formado de qué? Recursos propios que son los pasivos. Perdón, recursos ajenos que son los pasivos o deudas. Y está formado también por recursos propios que son el patrimonio. Por eso es que queda igual, que el activo es igual al pasivo y patrimonio. Y para que la empresa esté en buena situación, el patrimonio en lo posible, patrimonio debe ser siempre mayor que los pasivos, para no arriesgar los activos de la empresa, para asegurar los activos de la empresa. El patrimonio debe ser siempre mayor que el pasivo. Entonces eso ya es gestión de la empresa, como les digo, interna de la empresa, en la cual tiene que establecerse que el patrimonio debe ser siempre más alto que el pasivo. Porque se da lo contrario. El pasivo en muchas empresas es más alto que el patrimonio. Están en riesgo los activos de la empresa. Porque ya están endeudados. Ya se están endeudados. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la rentabilidad económica. Las dos fórmulas que establecemos aquí referentes. ¿En qué se fundamenta la rentabilidad económica? Se fundamenta en el margen de rentabilidad de las ventas y también en la rotación del activo con respecto a las ventas. ¿Y qué mide? Mide el rendimiento de los activos de la empresa. ¿Sí? El rendimiento eficiente
de estos activos. Entonces, la eficiencia, como les digo, no se puede desperdiciar dinero en la empresa. No se puede desperdiciar. Porque estamos hablando de los activos de la misma. Ya, entonces, en esto, en lo que tiene que ver con la rentabilidad económica. Y también tenemos nosotros la rentabilidad financiera. Entonces, aquí algo estaba de la rentabilidad financiera aquí. Asimismo, definimos nosotros en forma concreta. Rentabilidad económica, ya. La rentabilidad financiera. Entonces, en definitiva, la rentabilidad financiera es el rendimiento de los recursos propios de la empresa, de los bienes propios de la empresa, que están formando parte de lo que es el activo de la misma. ¿Sí? Entonces, la rentabilidad, aquí dice la rentabilidad financiera se puede calcular a partir de la rentabilidad de la rentabilidad económica y el costo de las deudas. Ya vamos a ver las fórmulas respectivas. Entonces, en definitiva, la rentabilidad financiera, ¿qué mide? El rendimiento de los activos de la empresa. ¿Sí? Pues eso vamos nosotros a ver. Rentabilidad financiera y su medida. Así de simple. ¿Qué mide la rentabilidad económica? El rendimiento de los activos de la empresa. ¿Qué mide la rentabilidad financiera? El rendimiento de los recursos propios de la empresa. Entonces, los activos están formados por recursos ajenos y recursos propios. Los recursos ajenos son los pasivos. Y los recursos ajenos son, perdón, y los recursos propios es el patrimonio. Entonces, para el proceso que nosotros establecemos, existen diferentes fórmulas, son fórmulas que nosotros vamos a determinar esta rentabilidad económica, en la cual se establecen dos fases dentro de ellas. La rentabilidad económica antes de impuestos y la rentabilidad financiera antes de impuestos y la rentabilidad financiera después de impuestos. Entonces, aquí es igual la rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces, esta va a ser igual a un beneficio neto sobre los recursos propios. Aquí hacemos referencia a los recursos propios. A ver, Jessica. Aquí hacemos referencia a los recursos propios. ¿A qué equivale? A lo que tenemos. ¿A qué? Pues aquí ya acabé de explicar. ¿De qué está A formado? la rentabilidad financiera. No, ¿de qué está formado los activos? ¿De qué estaban formados los activos? De recursos propios y ajenos. De recursos propios y ajenos. Entonces, los recursos propios, ¿a qué equivalían? Ahorita acabo de decir hace menos de minuto y medio. A los activos. No ven. A Estoy los bienes de diciendo, la empresa. Al patrimonio. Los recursos propios es el patrimonio. les estoy diciendo, a ver. Les estoy diciendo los activos de la empresa. ¿Sí? Los activos. ¿De qué están formados los activos? De recursos. Recursos ajenos y recursos propios. ¿Ven que no están atendiendo? ¿Sí? De esto está formado el activo de la empresa. Los recursos propios representan los pasivos.
Y los recursos ajenos, los recursos ajenos representan el patrimonio de la empresa. Sí, entonces por eso nosotros igualamos, pues, igualamos la ecuación contable. Entonces decimos, los activos, o el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esto ya les dije, ya les puse. Y en lo que se recomienda que el patrimonio sea siempre mayor que el pasivo, para no arriesgar los activos de la empresa, asegurar los activos de la empresa. Porque caso contrario, si el pasivo es mayor que el patrimonio, ¿están en riesgo los activos de la empresa? ¿Sí? Entonces, ¿dónde determinamos esto? El momento en que calculamos la rentabilidad financiera. Dos rentabilidades financieras que establecen dentro de las empresas. Rentabilidad financiera antes de impuestos. Y la rentabilidad financiera después de impuestos. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros la fórmula de la rentabilidad financiera antes de impuestos, que es igual al beneficio neto dividido para los recursos propios. Entonces, si nosotros cogemos un balance, en lugar de poner recursos propios, ponemos nosotros el patrimonio. A eso es lo que se refiere. Los recursos propios es o está representado por el patrimonio de la empresa. Ahora, este beneficio neto, como dice, partimos nosotros de la rentabilidad económica. ¿Sí? Entonces, en la rentabilidad económica, cuando calculábamos, decíamos que la rentabilidad económica, ¿qué era igual? Al beneficio económico dividido por el total de activos y por 100. ¿Sí? Entonces, aquí en la rentabilidad financiera antes de impuestos tenemos esto, el beneficio neto. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras podemos decir la utilidad neta de la empresa. Lo que sucede es que nuestros balances, en lo que está estructurado por las cuentas, son diferentes a otros balances de otros países. ¿Sí? En cuanto tiene que ver con las cuentas. Aquí nosotros tenemos, dentro del estado de pérdidas y ganancias, tenemos la participación de trabajadores. ¿Sí? Es un derecho adquirido en el cual de las utilidades que obtienen las empresas se destina un 15% para compartir con los trabajadores. Entonces, eso es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, del 15%. En otros países, en muchos otros países, no existe eso. No se da eso. Entonces viene a suprimirse esa cuenta. ¿Sí? Pero sí tiene una cuenta que dice patrimonio. Si tiene una cuenta que dice utilidad neta, si tiene una cuenta que dice utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Porque el impuesto a la renta que se paga sobre las utilidades, eso es en todas partes del mundo, en todas las empresas. Todas las empresas que tienen utilidades, ¿sí? Están obligadas por ley en todas partes del mundo a pagar un impuesto sobre esas utilidades, que en nuestro caso es del 25%. En Colombia creo que es del 37%, porque ellos no tienen la participación de trabajadores. Entonces van directo a la utilidad y a descontar este porcentaje del impuesto a la renta sobre las utilidades. Entonces por eso son aquí, en estos cambios pequeños que se establecen de un país con otro, pero el estado de pérdidas y ganancias en cualquiera de las situaciones es entendible en todas partes del mundo. De cualquier empresa, de cualquier región que venga, es entendible. Sí, entonces esta rentabilidad financiera antes de impuestos, que dice beneficio neto sobre recursos propios.
Entonces nosotros primero, el beneficio neto ¿a qué es igual? Al beneficio económico menos los intereses. Entonces, esa utilidad que tenemos, hay que restarle los intereses. ¿Y los intereses a qué es igual los intereses? ¿Sí? Nosotros muchas veces le consideramos, hay que establecer, porque nosotros podemos elaborar, diseñar el estado de resultados, ¿sí? De acuerdo a la estructura que se establece. No es que es obligatorio, por eso es que existen nosotros como referencia los formatos que nos da la superintendencia de compañías y también que es el mismo, que es similar al que nos da el servicio de rentas internas para entregar la información. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual estos intereses? El interés es lo que se paga, lo que la empresa paga de las deudas contraídas. Entonces, es igual a la deuda por una tasa de interés. ¿Qué se paga? ¿Sí? Entonces, después del beneficio neto, ¿qué sacamos? Este beneficio es igual al beneficio económico menos los intereses que pagamos de esa deuda. Entonces, ahí nos va a dar este beneficio neto que les digo, que puede equivaler a la utilidad neta, dividida para el patrimonio. Si ustedes revisan, si es que ustedes revisan cuando aplicábamos los índices financieros, tenemos nosotros esa rentabilidad financiera aquí, dentro de estos. ¿Sí? Utilidad neta, dividido para los recursos propios, es decir, dividido para el patrimonio y por 100. ¿Sí? Puede equivaler este beneficio neto, es utilidad, es sinónimo de las utilidades. Sobre el patrimonio, sobre los recursos propios y por 100. Ahí obtenemos nosotros esta rentabilidad financiera antes de impuestos. Sí, para luego esto que nosotros, como les digo, el gobierno posteriormente aplica este impuesto a las empresas, les vuelvo a repetir, sobre las utilidades obtenidas a todo tipo de empresas. Estamos hablando de empresas privadas, ¿no? A todo tipo de empresas. ¿Qué son? Que tienen fines de lucro. Entonces le aplica este impuesto del 25%. Un impuesto del 25%. ¿Sí? Que sumado al 15%, que es la participación de trabajadores, entonces, fíjense, es más alto que otros países, 40%. Sino que aquí tenemos nosotros, ¿sí? En lo que aspecto en las comparaciones. Cuando se les oye a las personas hablar de comparaciones, entonces ellos establecen estas comparaciones en forma desproporcionada, ¿sí? Sino que nosotros nos creemos. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema porque nosotros todo creemos. No porque nosotros averiguamos, sino porque oímos. Entonces hacen comparaciones, que son absurdas las comparaciones. Entonces dice nosotros no con los países vecinos, ¿cierto? Mari, ¿cuáles son los países vecinos? Perú, ¿Cuál más, pues? Colombia, Ya, pues. Entonces dice, nosotros del Ecuador, sí, no es competitivo con Perú y Colombia. ¿Por qué motivo? Dicen así. ¿Por qué circunstancia? Dice porque ellos devalúan la moneda. ¿Sí? Entonces, al devaluar la moneda para nosotros, los productos de ellos son más baratos. ¿Sí? Por eso dicen que no somos competitivos. Es una falsedad.
Nosotros, ¿cómo podemos ser competitivos con ellos con mayor inversión, mayor producción? ¿Sí? Si nosotros comparamos, ustedes comparen ustedes. ¿Cuánto está un pantalón aquí? Si alguien ha comprado un pantalón ecuatoriano aquí, fabricado en el Ecuador, ¿cuánto está? Estamos hablando de que van a comprar un centro comercial, ¿no? ¿Cuánto está? Aproximadamente. Unos 20 a 25 dólares. ¿Pero dónde compras? En De Plati, por ejemplo, vale desde 25. No, no estamos hablando algo, pues algo que sí, no es que estamos desde qué. Ya. Supongamos 20, que, 25, pues sí, no, yo he desde ahí visto, va. yo por ejemplo, yo he visto ahí de 50, de 60. No, no sé, yo he visto desde 20. Ah, tiene que ser tan real. Ya, bueno. Supongamos, ya. Jean de Pelileo, ya. 25 Y, dólares. Inge, yo no dije nada. Ahorita No, activo el micrófono. no era la Jessica, ya. Jean de Pelileo, ya. Del mejor, 25 dólares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentras, por ejemplo, en Estados Unidos con dólar encuentras jeans que cuestan 8 dólares? ¿Cómo se llama ese almacén? Aeropostal. Cuesta 12 dólares. Y son dólares. Sí, entonces aquí hablan que no somos competitivos por los precios, que ni sé cómo, ni sé cuánto. Es mentira. ¿Sí? Entonces no aplicamos la técnica. ¿Qué dice el comportamiento de los costos? ¿Sí? A mayor producción, ¿qué pasa? ¿Los costos suben o bajan? A ver, hablen, por favor. Si produzco más, ¿los costos que tengo que utilizar para producir más suben o bajan? A mayor producción, Bajan. ¿cómo vas a creer que van a bajar, pues? Suben. Suben, pues, a mayor producción Ah, los no, sí, costos sí, totales perdón. Sí, van a sí. subir, pues. Sí, sí, yo me confundí, Inge, perdón. Porque yo voy a necesitar más materia prima para producir, pues. Entonces, los costos totales suben, pero los costos unitarios bajan. Ese es el comportamiento de los costos. Y al bajar el costo unitario, por ende va a bajar el precio unitario de venta. ¿Sí? Entonces, eso aplican esas grandes empresas. Entonces, Inge, producen más, sí. disculpe una pregunta. A ver, ¿Usted sabe en qué páginas se pueden ver cuando una persona es profesional se diferencian los salarios o no? aquí en nuestro medio. Ajá, Pero a o ver, sea, hay una tabla de salarios según la no, profesión. no, mijita. En lo que tiene, en el Estado, sí. En el Estado, en lo que tiene que ver los sueldos relacionados con el Estado, ahí va determinado de acuerdo al nivel de educación que se tiene y de acuerdo al cargo que va a ocupar. Inge, pero en el IES hay un cuadrito de sueldos sectoriales. ¿Ese sirve o no? Pero esos sueldos sectoriales son para la parte de operativa, para las fábricas. Ay, porque hay, por ejemplo, recepcionistas, supervisores, secretarias y eso, no Sí, sé. ese es para la parte sectorial que se llama. Pero el movimiento no es mucho. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto? 400 es el básico, ya. Entonces tienes vos de recepcionista 1, por ejemplo, ya. Vas a ganar 405, 410. Esos son los sectoriales. Pero ya sabemos aquí que menos del sueldo básico no pueden pagar. Entonces no hay una definición en cuanto tiene que ver los sueldos. Aquí estamos hablando del sector, en el sector privado. Porque a ti en el sector privado pueden decirte, ah, no, usted es ingeniera en ventas, ya, le vamos a pagar 450 dólares. Ya. ¿Quiere o no quiere?
Dices, pero es que yo soy, ya pues quiere o no quiere, se acabó. Eso es todo, ¿sí? No está considerado eso. Entonces te puedo poner muchísimos ejemplos aquí en nuestro medio. Un profesor a nivel universitario, ¿sí? En una jornada parcial, en una jornada medio tiempo. Pero no tiene por servicios profesionales. ¿Sí? Está ganando menos que un guardia de seguridad. Está ganando, y verás que estamos hablando de eso. Entonces dice, a ver, le dice la entidad educativa privada, ya, quiere trabajar, yo le voy a pagar $3 la hora. ¿Quiere o no quiere? Se acabó. Sumado le saldrá unos 350 o sumado le saldrá unos $420. ¿Cuánto gasta? Ese sí es, el guardia de seguridad sí es, está sectorizado el salario de él. Creo que es como también por lo que hacen los turnos, nocturnos y todo eso. Sí, entonces está creo que aproximado como unos 520 o $560. El sueldo, como decir, básico, es mucho más. Un profesor coge un profesor de colegio por horas. Entonces no está ganando más de unos $300. ¿Sí? Entonces el conserje gana más que él. Así es en nuestro medio. Entonces no está regulado, porque no se ha hecho eso. Son entidades que trabajan sin eficiencia. Entonces no está regulado de acuerdo a lo que dices, Alejandra, de acuerdo a lo que es, el nivel profesional. Entonces a ti te cogen profesional, te cogen como vendedor. Entonces eres ingeniera en empresas o eres licenciada en empresas o eres licenciada en venta, en administración de ventas o de marketing. Entonces dice, vaya a vender, le vamos a pagar el básico. ¿Quiere o no quiere? Se acabó. Es que dices, no, es que yo tengo título. ¿Quiere o no quiere? Así es, ¿quiere o no quiere? Entonces no está definido eso. Gracias, Inge. Pero en el sector público sí está definido. Ahí sí. Entonces cuando entra una persona que no tiene un título de tecnólogo, por ejemplo. Entonces máximo de bachiller o menos de bachiller. No recuerdo bien si es que el básico es sobre los $560, algo así es, en el sector público. El sector público, a pesar de que están congelados los sueldos, sí, porque eso depende también del área y del puesto que ocupe. ¿Sí? Entonces está dividido en categorías, de acuerdo a los niveles de estudio que tiene. Entonces, si dice una persona, digamos bachiller, entonces va a ganar unos 560, me parece que es en el estado. Y el tecnólogo gana un poco más, ¿sí? El licenciado gana un poco más. El ingeniero gana un poco más. El máster gana más. Así está determinado. Y también el puesto de responsabilidad, ahí sí clasifican. Ahí sí clasifican. Sí, que deberían hacer también. Hay empresas que sí lo hacen. Sí, deberían también hacer en las empresas privadas. Sí, entonces deberían en lo que tiene que ver con los requisitos también. Deberían hacerlo. Pero no se maneja. Eso ya es en lo que tiene